Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy no tenemos el equipo al completo, don Carlos Pajares se encuentra de viaje fuera y bueno, pues estamos con el equipo al mitad, pero dispuestos, como todos los fines de semana, a abordar la actualidad económica. Don Aurelio Sastre, presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales y miembro del Consejo Nacional de Agentes Comerciales de España. Un saludo, don Aurelio. Vamos a comenzar hablando del informe de Cáritas que hace escasas 24 horas fue presentado en Madrid. Se refiere a las Cáritas nacional, a nivel nacional, y que tiene algunos datos realmente muy importantes. Por un lado, el aumento de la asistencia, es decir, del número de personas asistidas. Se han asistido a casi 2,5 millones de personas, más de 1,5 millones en España, el resto en el extranjero. Pero lo más importante son dos datos que para mí, a pesar de que han tenido que aumentar el presupuesto, habla de la situación económica de España de manera clara, lejos de la publicidad o de los macrodatos que siempre son susceptibles de manipulación. El 50% de las personas atendidas por Cáritas en España eran personas que estaban trabajando, es decir, personas, la mayoría de ellas con nómina, personas en definitiva que no llegan a fin de mes debido a la carestía de la vida y a los sueldos que reciben en compensación. Y luego otro dato importante para tratar de canalizar desde un punto de vista sensato, sin olvidar la caridad, pero hay que tratar de combinar todas las cosas del tema de la inmigración. Una de cada 3 personas atendidas estaban en una situación irregular, es decir, que no tenían permiso de trabajo, no tenían documentación, en fin, muchos motivos. Esto nos debiera de llevar a una reflexión seria antes de que en España pueda suceder lo que ha sucedido en Francia, que es culpa de los diferentes gobiernos que ha habido en Francia y de la Unión Europea de esconder la cabeza debajo del ala. Y reconociendo que es muy difícil acometer este tema de la inmigración, no hay que perder de vista que los dirigentes tienen que atender a su pueblo. Entonces, habría que conseguir unos permisos legales para aquellas personas que vienen a trabajar aquí de manera legal, para que tengan todos los derechos y deberes, y, por otro lado, evitar por todos los medios la inmigración ilegal, porque la inmigración ilegal, al final, no solo acaba siendo un problema social grande, sino un problema para las personas que lo realizan. ¿Cuántas personas, desgraciadamente, han perdido su vida en el mar? ¿Cuántas personas han pagado lo que tienen por subirse, embarcarse en una pequeña falúa y luego en un temporal perder la vida? Bien, y que luego pues vagan sin rumbo por las calles de nuestros países. Es decir, acometer este asunto de manera integral, sin olvidar la dignidad de todas las personas, pero también evitando el mal mayor. El mal mayor es una explosión social que podría suceder si no se pone coto a una inmigración descontrolada. Pero bueno, vamos con lo importante primero del informe de Cáritas. Estos dos datos. El 50% de las personas atendidas trabajan y luego 1 de cada 3 estaban en situación irregular. Don Aurelio. Bueno, yo creo que esto marca un poco pues, la radiografía, ¿no?, de lo que en este momento es España, cómo se está instaurando, yo diría que una pobreza patológica en nuestro país, donde los pobres se incrementan aumentan de una manera exponencial, pero que ya no es pobre aquel que no tenía trabajo, sino que hoy tenemos la figura del trabajador pobre.
que era, pues, el trabajador era aquella clase media que se defendía bien, que podía atender perfectamente su casa y sus necesidades, que podía pagar su vivienda, que podía tener sus vacaciones. Hoy todo eso prácticamente está desapareciendo. Cuando hoy una familia normal, trabajadora, quiere hacer algo de eso especial, como por ejemplo, pues eso, después de todo un año de trabajo, poder disponer de unas vacaciones y esto, hoy para eso ya se tiene que endeudar. Pero ya no es solo para estas cosas que las podemos decir, que no debería ser un lujo, pero que las podemos considerar un lujo, el salir el disfrutar de unas vacaciones al año, es que ya es simplemente para comer cada día. O sea, usted en este momento va al supermercado y antes, pues, bueno, miraba las cosas, pues mira, esto qué buen precio, cogía. Es que hoy no te puedes acercar a casi nada porque todo se ha doblado, don Gervasio. Hoy los alimentos de primera necesidad, usted empieza a mirar, pues desde los tomates, de tal, pero cualquier otro producto, la repostería, todo esto, y es que se ha doblado de precio. Esto no está en absoluto compensado por ese engaño, esa especie de incrementos de salario que nos dicen que se aumenta el salario mínimo interprofesional. Bueno, si se ha aumentado un 5, el gasto ha aumentado un 15, ¿no? Luego tenemos lo que usted comentaba de la inmigración ilegal. O sea, el hecho de que Cáritas tenga que estar atendiendo con las necesidades que hay en nuestro propio país, que tenga que estar atendiendo a un 30% de ilegales que vienen de fuera, que todo el mundo tiene derecho a la vida y tiene derecho a comer, pero ¿qué hacen en sus países? Es que usted ve que vienen a estos países de acogida y los quieren imponer, pero además estas políticas, ¿quiénes las practican? Aquellos que viven muy alejados de esa realidad. O sea, a usted le pueden decir, hay que ser solidario, usted tiene que ayudar a todos estos, hay que crear residencias para ellos, hay que llevarles, pero ¿cómo los alejan de sus casas? O sea, van formando guetos. Entonces, es que, desde luego, la única política migratoria puede ser una política en la que se pueda hacer un balanceo, como dirían en el otro lado del Atlántico, entre preservar los derechos humanos y la lógica. Porque claro, crear una bomba demográfica en Europa nos llegaría a una confrontación. Eso es más evidente. Lo estamos viendo en Francia. Luego, evidentemente, a todos nos gustaría poder atender todas las necesidades. Y por otro lado, no abusar de esos países de África, ni de otros continentes. Porque claro, ahora tenemos con el tema de el litio, con las baterías etcétera, las minas que hay en África, en las que trabajan niños, en las que son explotados, y que todos estos señores de la Agenda 2030 parece que les gusta o miran para otro lado, es decir, como vivimos en una mentira. Entonces, no se debe de hacer demagogia sobre este asunto. Ahora, lo que no se puede hacer es lo que vienen haciendo los países europeos, casi todos, es esconder la cabeza debajo del ala, don Aurelio. Lo están haciendo, bueno, lo primero que usted dice, la explotación de los recursos naturales de estos países es algo, viene de largo, pero yo creo que hoy se está incrementando de una manera notable, porque hoy los propietarios de todas esas materias primas, desde estos productos que usted habla, como los minerales, estas tierras especiales que se necesitan hoy para realizar la tecnología esa que tanto nos gusta, pero también era la alimentación. Esto lo hemos visto con las explotaciones del café, de todos los productos autóctonos, ¿no? De esos que antes el intercambio les permitía vivir y tener un desarrollo, pero hoy ese intercambio ya ha sido, yo diría que muy envilecido, se puede decir, porque estos grandes hoy... Estos que fomentan la Agenda 2030, que sabemos son las grandes corporaciones. Son las grandes corporaciones, son los dueños de la economía mundial. Son los que tienen grandes inversiones en todas las grandes empresas del mundo, desde el Banco de Santander hasta el último. Ahí usted tiene los grandes fondos, el BlackRock, el Vanguard, todos estos son los dueños de la economía mundial. Y estos imponen sus criterios en el resto del mundo, bajo una... Menos en Asia, que se está saliendo un poco de las cuestiones. Ahí sí, ahí está saliendo, porque claro, ahí también, pues hombre, tenemos la influencia de
la influencia de China, que van por otro lado. Pero usted se da cuenta que estos países, estos grandes inversores, luego fomentan esa especie de cebos que ponen como la Agenda 2030, con una aureola de buenas palabras, pero que todo es mentira, ¿no? ¿Qué significa la Agenda 2030, por ejemplo, para España? Que además vemos que en Europa la han asumido, vamos, de una manera ciega. Pues significa la pobreza, porque les dicen a los agricultores, ustedes no pueden cultivar más del 60% de sus tierras, tienen que dejar un 40% ahí, tienen que dejar que se recupere el medio ambiente. Luego hablaremos de eso. Bueno, nos vamos a precisamente abundar este asunto de si le parece bien, de... No, yo lo que le quería simplemente decir es que es alarmante que el 50% de la gente que atiende Cáritas sean trabajadores, ¿no? Y Eurostat, de alguna manera, claramente nos da razón con estos datos, los datos de la Unión Europea. La pérdida de poder adquisitivo per cápita en España, según Eurostat, es muy grande. Nos han superado en poder adquisitivo, ojo, Polonia, Eslovenia y Rumanía. España está en el puesto 17 de 27, cuando entre el año 2001 y 2008 alcanzó la media europea. Ni gobierno ni oposición hablan de esto, porque el gobierno habla de macroeconomía, pero es que la oposición no habla de economía. Es muy curioso. Bueno, yo no sé, habría que preguntar quién es el economista del Partido Popular. Es decir, fíjese si habría posibilidades en el espectro del centro derecha para encontrar gente. Es una cosa realmente patética. Bueno, pues ante esto no hay respuesta. Es decir, nos ha superado ya en poder adquisitivo Rumanía. Esto no por los rumanos, que yo me alegro por ellos, que confluyan, sino que nos debiera avergonzar como españoles. No, pero claro, si es que lo estamos viendo, países que siempre, en fin, se han considerado países económicamente en unos niveles muy inferiores a los de España, como es Grecia, Chipre, no digamos Irlanda, ¿no? Que estos nos han pasado por la derecha, por la izquierda y por todas partes. España se ha dormido totalmente en los laureles. Claro, decimos, no es nada sorprendente, don Gervasio, con los gobiernos que hemos venido teniendo, ¿no? Porque cuando ha llegado, por ejemplo, a gobernar la derecha, caso de Rajoy, con una mayoría absoluta, que pudo hacer cambios que yo creo que podían haber revolucionado la economía de este país, pudo habernos puesto, pues, pudo habernos llevado a la realidad, que era una utopía para Zapatero, que era que estábamos en la Champions League. Yo creo que cuando estuvo gobernando Rajoy nos pudieron colocar perfectamente. Estaba leyendo el Marca, bueno, era un hombre que les decía no quería complicaciones. No, pues eso, toda su vida y toda su política fue andar por la vida de perfil, y así marchó, y el último día con aquel espectáculo patético de dejar el bolso en el sillón, ¿no? Cuando pudo haber resuelto, pero mire usted lo que nos dejó aquí. Bueno, pero es que ahora usted ve que tenemos un gobierno que lleva 6 años y que hay una endogamia total. Solo están preocupados de su situación política. Usted ve que resuelven algo de cara al país. No hay absolutamente nada. La economía se está muriendo. Pero además, fíjese, en cosas de vanguardia que podíamos ser pioneros hoy, como son se está hablando de las energías renovables. Bueno, pues resulta que hoy ya España ha quedado fuera de esto que se llama el top de las energías renovables, el hidrógeno verde, que es algo que tiene un gran futuro y que puede ser el futuro y la alternativa a los combustibles fósiles. Resulta que hoy hemos pasado al puesto número 12, ¿no? Cuando teníamos unas aspiraciones de estar en los 3 o 4 primeros del mundo. Bueno, pues esta es la situación a que nos están llevando los gobiernos. Otro de los problemas, y vamos a entrar en el desmentido de la mentira, que es el cáncer de nuestro tiempo en el mundo, ya no solo en España, que es el motor de lo que nos ha llevado a esta situación en parte desastrosa, que es vivir en una burbuja o en una mentira, ¿no? Hablando del cambio climático, por lo tanto, el cambio climático que existe desde el primer minuto de la creación, vamos con unos datos que yo creo que debieran hacer parar todas las políticas verdes instantáneamente, pero que no se paran porque es una forma de recaudar impuestos y de que estos que han invertido en algunas políticas ganen buenos dividendos, ¿no? Las cuentas de Net Zero es una especie de plataforma que controla pues el consumo de petróleo y de gas natural. Bueno, el año 2023 ha sido año récord en producción de petróleo y de gas natural.
pero también ha sido año récord en producción de carbón, según la plataforma Statistical Review of World Energy. Es decir, que en Asia, en África, en otros países se está desarrollando, por eso los crecimientos son mayores. Bien, y mientras Europa pagando, encareciendo nuestros productos. Parte de la inflación que tenemos viene a consecuencia de las falsas políticas verdes, que encarecen nuestros productos y que nos hacen perder competencia con el resto del mundo. Pero esta mentira se está acabando, a pesar de que la Unión Europea ahora está, lo vamos a ver próximamente, esta mentira. Pero esta mentira ha paralizado la economía de Europa en los últimos 4 años, ha hecho mucho daño, mucho daño. Esta es una de las cuestiones también de debate en Estados Unidos, que si hay cambio va a desbloquearse. Es decir, no se trata de contaminar por contaminar, ni nadie quiere contaminar. Lo que se trata es de comer y de vivir. Pero si usted va a encarecer los productos, está haciendo millones de pobres, que es lo que estamos viendo. Está cerrando empresas, que es lo que estamos viendo, y generándose puestos más baratos en Asia y en otros puntos. Es decir, esta es la gran falacia europea, la gran mentira que hay que combatir con todas sus fuerzas, con todas las fuerzas, y que obedece a intereses, yo casi iba a decir criminales, son oscuros, porque no son para que... ¿Y por qué digo criminales? Porque no son para mejorar al ser humano, son para engañar al ser humano, y donde está la mentira no puede estar el bien. Don Aurelio, ¿qué le parecen estos datos? Hombre, sobre la no, es que son datos yo creo que muy esclarecedores y que dicen muy claramente el por qué estamos como estamos, ¿no? Sí. O sea, estamos viendo ahí que estos países, sobre todo pues Asia, en fin, Estados Unidos mismo, China, todo Alemania con las centrales térmicas, Alemania con las centrales térmicas y utilización del carbón, que lo están incrementando de una manera notable. Bueno, pues son países que mantienen o siguen con su crecimiento normal, con sus gentes, sus habitantes, con su nivel de vida, pero resulta que nos estamos encontrando en países como España, donde hay tales restricciones que están llevando a un empobrecimiento galopante, donde la gente... España, hoy usted se hace un análisis y ve que es un país donde se lleva una tendencia donde no va a ser posible económicamente subsistir. Y es que, efectivamente, las políticas energéticas pues están siendo lamentables. Aquí, que éramos grandes productores de carbón, pues las minas no solo se cerraron, sino que se destruyeron. No, que eso lo iba a decir, que me contaba a mí una persona, las inundaron algunas, es decir, en vez de decir esto, oiga, puede venir una guerra, puede venir una situación, es decir, esto solo es de personas descerebradas, de verdad, que quieren el mal. Para mí no es nada sorprendente, porque esto lo llevó a cabo el presidente Zapatero. O sea, es una cosa, porque bueno, las tierro y tal, pero inundar algunas... Las destruyeron. Poner en marcha eso hoy prácticamente sería imposible. Se podría poner, pero ahora con Gervasio está pasando lo mismo con las nucleares. Cuando estamos viendo que en Francia está haciendo microcentrales y creando energía nuclear, porque ya ha sido hasta declarada por Europa como energía verde, resulta que en España se está considerando cerrar. Pero pregunta, ¿no? Para que el interlocutor, el telespectador escuche, ¿ha oído algo de esto a la oposición? No, en absoluto. Claro. En absoluto. Es que, vamos a ver, es que el tema está con otras cosas, yo no sé que aunque está, porque no está con nada. Estos son los temas que había que estar hablando. El primero que hemos tocado, que la gente normal no llegue a fin de mes, que Cáritas tenga que hacer un sobreesfuerzo, bendita Cáritas y benditos voluntarios y profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Que este país haya perdido en poder adquisitivo per cápita, no en renta, poder adquisitivo per cápita respecto a estos países. Esto no merece un comentario al señor Núñez Feijóo, no merece un comentario a este Partido Popular, que está dormido totalmente, absolutamente. Hay que decirlo, porque nosotros aquí no nos lleva ningún partido, nada más que el bien, y cuando hacen las cosas bien nos encanta contarlo, pero si hablamos del gobierno también tenemos que hablar de la oposición y su responsabilidad, que es menor, pero lo que no puede estar es en este silencio y en esta inacción, don Aurelio. Hay elementos en España que están creando una situación muy complicada y que están en la mente de las personas, como son pues, los problemas económicos,
los problemas que hoy está teniendo toda la agricultura española. Eso está en la cabeza de la gente, una gran preocupación, los incrementos enormes que hay de precio. Todas estas políticas debieran estar en la cabeza también del partido de la oposición, pero parece que no se están ocupando de los auténticos problemas de la gente. A veces uno piensa, cuando hacen, porque a veces usted les escucha pues al señor Núñez Feijóo en la oposición y de ahora está haciendo un discurso duro, pero a veces uno llega a pensar que sí, eso es un teatro. Y luego en 3 semanas no ve nada de actividad. Claro. Porque ¿qué comité ejecutivo tiene? Mire usted los perfiles, qué perfiles técnicos y profesionales. ¿No? Claro. A esto, y usted está viendo ahora quiénes están haciendo los pactos de previsión, los que llevan 40 años en el 40 años, que son gente que ya, pues ya está quemada. El caso, yo ver a González Pons de ese tema no vamos a hablar porque se entra mucho en política. Me parece lamentable, ¿no? Bueno, pero a fin de cuentas, es que es así. A fin de cuentas, pues son los que están negociando. Pero también está la prensa que hablamos de la prensa de izquierdas. Pero hay otra prensa también que es buena, que es culpable. Es decir, estamos igual, ¿eh? No nos engañemos. Cuando hay situaciones políticas como ¿Cómo están tapando? Mire usted, la gente siempre va en ayuda del vencedor. Sí. Esto sucede siempre. Vamos a ir y nos sacando mentiras fuera. Esto, Rusia, qué malos son, qué malos son, qué tremendos son de malos. Bueno, nos enteramos ahora. Ya lo sabemos hace tiempo. Pero resulta que no solo es el petróleo lo que compra España. Es decir, hay que mandar misiles, hay que mandar no sé qué. Y España resulta que ha comprado 110 millones de euros en fertilizantes a Rusia. El titular. No solo compra gas, sino también fertilizantes. Esta es la gran paradoja, la gran mentira, el gran cuento, el gran rollo. Lo que ustedes quieren de una Europa, permítanme que lo digo, sin rumbo y en manos de personas, que eso es lo que hay que combatir, que haya personas libres, que no son libres, no son libres. Este es el problema de Europa, que Europa no es libre. Don Aurelio, ¿qué le parecen estos datos de los fertilizantes? No, que es tremendo, pero fíjese, todo esto es consecuencia de esas políticas que se llevaron. Por ejemplo, los fertilizantes pues son productos estratégicos, ¿no? Son bienes de primera necesidad para la agricultura. Pues yo recuerdo cómo empresas, como era Aircross y estas, cómo fueron vendidas de mala manera a estos... El polo industrial de Huelva era en eso extraordinario. Claro, es que nos podíamos autoabastecer perfectamente, y que son lo que digo, productos. Ahora tenemos que estar comprando esto, pero es que no solamente compramos eso, es que luego compramos las semillas. Hoy, pues Estados Unidos nos vende los países estos híbridos, estos países que además el maíz, por ejemplo, que no es en reproductor, que usted cada vez que quiere sembrar tiene que comprar las semillas porque son estériles las que han. O sea, quiero decir que están colonizando prácticamente todo, ¿no? Y a pesar de ello, además una buena noticia para acabar, en cuanto ha habido las lluvias en España, que este año no pueden hablar, los de la agenda climática están callados, no saben lo que, tienen que inventarse algo. Resulta que España, claro, que es un vergel, cuando hay eso, pues va a batir también el récord de exportación de cereal. Claro. ¿Qué sería este país? Exportador de cereal sería extraordinario. Pues fíjese, a pesar de todas las explotaciones que se han perdido, se ha aumentado muchísimo. ¿Qué sería España con un plan hidrológico fenomenal? Tenemos un país que es un vergel, con unas posibilidades tremendas, pero lo que no tenemos es ni clase política, y es culpa de los ciudadanos, tampoco vamos a echar, es culpa nuestra, de todos nosotros, ni muchas ganas de trabajar, que ese es otro asunto a analizar. Les dejamos pero fíjese, yo creo que las ganas de trabajar es que las políticas... Los ganaderos y agricultores sí. Estos trabajan y hacen grandes esfuerzos. Pero fíjese lo de cuando me he enterado del tema de grano, grandes cosechas, qué alegría me dice. Pero bueno, esto es, a pesar de las explotaciones que se han perdido, luego significa que seguimos teniendo potencial. Y que la gran batalla hay que darla a la Unión Europea, iba a tocar la Unión Europea, pero la próxima semana hablaremos después ya de la primera ronda de las elecciones francesas. Don Aurelio, muchísimas gracias. Y a la próxima semana con el equipo al completo, si Dios quiere, y a ustedes pues una feliz semana. Paz y bien.